saludarte, querido Juan Cortina, presidente recién electo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Juan, tenía tiempo que no platicábamos. Así es, David, muchísimas gracias por la invitación. Juan, ¿cómo se ve desde el Consejo Nacional Agropecuario el país, la economía? ¿Cómo se ve? Porque finalmente el sector al que corresponden ustedes le fue bien durante este año según los datos del INEGI. Mira, David, yo creo que México tiene un gran activo en su sector agroalimentario. Sin Como duda. bien dices, el año pasado fue el único sector de la economía nacional que creció, poquito, pero creció. Y si vemos las estadísticas de los últimos 9 años, quitando el 2020, estuvo creciendo 50% más que el resto de la economía en su conjunto. Es un sector que, como sabes bien, exportó más de 40,000 millones de dólares el año pasado y tuvo un superávit comercial de más de 11,000. Entonces ha sido un sector que desde 94, cuando se pensaba que iba a ser un sector vulnerable ante la apertura de los mercados, hoy es un sector que tiene una vocación exportadora y que ha crecido mucho y es un ancla muy importante en todas las zonas rurales de nuestro país. Fíjate que qué bueno que recuerdas eso, porque cuando el Tratado de Libre Comercio, aquel original, se decía que iba a ser un sector que iba a desaparecer y creo que fue un sector de los que resultaron ganadores al final o han venido resultado ganadores, ¿no? Tenemos una geografía y un clima en donde nos hemos podido apuntar en el tema de hortifrutícola, en la parte pecuaria, y que son las dos partes de todo nuestro sistema alimentario que han crecido mucho. Y obviamente tenemos un vecino en el norte que consume todos estos productos en donde nosotros somos mejor para producirlos. Entonces, esa especialización que ha tenido el sector le ha ayudado mucho y la apertura comercial también lo forzó a ser más competitivo y eficiente. Sí, porque hay sectores donde o sea, hay productos y cadenas de productos donde claramente las empresas mexicanas agrícolas son superiores a los de Estados Unidos, ¿no? Bueno, y también hay que entender que nuestro sector agroalimentario es un mosaico, David, y ese Sí, claro. mosaico necesita políticas diferenciadas. Por ejemplo, el tema de granos y oleaginosas. Desgraciadamente ahí muchos de los apoyos que había hacia ese sector se han eliminado y además estamos teniendo que lidiar con el tema del glifosato, el tema de los maíces transgénicos, toda una serie de retos importantes que le pueden restar mucha competitividad a esa parte y es donde está el 70% de los productores de nuestro país. Oye, Juan, y hacia el interior del Consejo Coordinador Empresarial, ¿cuál va a ser tu posición? Porque parece, bueno, no parece, es un hecho, que hay que como replantearse cómo se integra y cómo se reintegra el Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Bueno, yo te diría dos cosas, David. En primer lugar, creo que es muy importante que el sector privado mexicano esté unido. Tenemos muchos retos traídos por esta pandemia y esta crisis económica tan fuerte que tiene el país. Y por otro lado, yo te diría que en el CNA, a ese sector me debo y voy a tener que defender los intereses de nuestros productores del país hacia adelante en cualquiera de los foros, en cualquier tipo de política pública que se tenga que tomar que vaya a afectar nuestro sector, pues tenemos que ser muy claros, concisos, con propuestas basadas en ciencia y no en ideologías. ¿Cómo estos organismos que tienen intereses diversos, porque no es lo mismo la situación que puede tener el CNA, como bien lo dices, que puede tener algún otro, no voy a hablar de ninguno en particular, ¿cómo hacerle para tener posiciones comunes de iniciativa privada y respetando las posiciones de sector? Pues mira, yo creo que es muy importante poder tener un diálogo franco y abierto. Yo te diría que muchas de estas cosas se enfrentaron cuando se estuvo negociando el nuevo TEMEC, que había inclusive miedos de que fuera a usarse al sector agroalimentario como ficha de cambio, y no lo fue. Y como en toda negociación, bueno, hay veces que uno tiene que ceder un poco para ganar en otros aspectos, y en ese sentido siempre tenemos que estar abiertos a poder escuchar, poder plantear nuestras posiciones de manera clara y poder empujar todos unidos, porque yo creo que eso es lo que necesita México, David. Necesitamos
unirnos ante todas las adversidades y retos que tenemos hacia adelante. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es la posición de tu presidencia en el CNA hacia el gobierno? ¿Cómo esperas interactuar con el gobierno? De igual forma, inclusive ayer en mi toma de posición, una de las cosas que enfaticé mucho era que de alguna manera teníamos que tener un diálogo siempre claro y abierto con el gobierno y que contaban con el CNA para poder presentar propuestas claras, propuestas que apoyaran a este sector agroalimentario que, como comentábamos, David, hay que verlo como un gran activo que tiene México y que a todos los mexicanos nos conviene fortalecerlo. Ahora bien, ¿crees que se necesite, como dirían los clásicos, una operación cicatriz entre el CNA y el Consejo Coordinador Empresarial? Pues mira, yo creo que somos parte del Consejo Coordinador Empresarial, vamos a ser parte de las soluciones en los temas transversales que a todos nos tocan y tenemos que tener una actitud constructiva siempre hacia adelante y esa va a ser mi posición adentro del Consejo. Sí, porque parecía que al final tu antecesor, el Consejo, porque me gusta hablar más en términos de instituciones, no compartía, por ejemplo, los puntos de Carlos Salazar, ¿no? Bueno, mira, David, yo creo que es claro, en diciembre el sector agroalimentario y el CNA en particular no pudo firmar la propuesta que estaba sobre la mesa en el tema de outsourcing. Era una propuesta que no tomaba en cuenta las realidades de nuestro sector. Por ejemplo, tú sabes que todas las operaciones a cielo abierto en el campo tienen cosechas que duran 2, 3 meses al año. Entonces, ¿cómo vas a poder contratar a gente 12 meses cuando nada más las necesitas esas 12, 14, 18 semanas al año? Que incluso que Entonces, ese tipo de trabajador migra. O sea, van de correcto, una cosecha a otra cosecha en regiones diferentes del país. correcto. Y además, ¿sabes qué? También hay productores pequeños en el campo que utilizan compañías que les ayudan no solo a traer trabajadores, sino también a hacer toda la administración de sus nóminas para poder cumplir con todas las de la ley. Y si se prohíbe eso, pues vas a provocar que mucho pequeño agricultor se puede ir hacia la informalidad y creo que eso tampoco conviene. Y cuando definamos políticas públicas, pues tienen que ser políticas públicas que apoyen, que entiendan y que saquen adelante un sector. No sé si compartes mi visión que la discusión ha venido evolucionando mucho incluso en lo que va de este año y que la llegada de Tatiana Cloutier está siendo un factor que va a ajustar esas posiciones en el outsourcing. Yo creo que todo lo que mencionas es positivo y otra vez es parte de un diálogo abierto y franco para que se entiendan las realidades de los diferentes sectores, que se entiendan las realidades de nuestro campo y que alrededor de eso podamos hacer una propuesta que atienda las preocupaciones que tiene el gobierno federal del outsourcing, que es la falta de pago de los diferentes preceptos de impuestos y eso definitivamente está mal. Yo creo que nadie está de acuerdo que así se hagan las cosas. Juan, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Muchas gracias, David. Buenas noches.